doctora Hilda María del Rocío Vallejo. Tenga usted buen día. Tiene 15 minutos para exponer el índice temático que ha sido proveído por el Consejo, acerca también de su perspectiva y proyecto de trabajo en caso de ser electa fiscal general del Estado. El funcionario la está indicando una vez que finalice el tiempo máximo que se le confiere. Finalizada su exposición, se le formularán las consultas o preguntas que sean consideradas pertinentes. Tiene la palabra, doctora. Señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, honorables miembros del Tribunal de Honor, señoras y señores, muy buenos días. Es un momento realmente especial y esperado. Agradezco al Consejo de la Magistratura por implementar este proceso de transparencia en la selección del fiscal general del Estado, uno de los puestos más importantes del país, y por permitirme en el día de hoy poder exponer algunos puntos que creo que pueden ser útiles para mejorar la querida institución del Ministerio Público. Una de las características fundamentales de un Estado de Derecho es su entera sumisión a las normas jurídicas. Solo así los derechos de las personas podrán ser garantizados. Y siempre esto en base al principio de seguridad jurídica. La seguridad jurídica en el ámbito penal se da a través de la aplicación del principio de legalidad penal y del principio de legalidad procesal. El primero, nadie podrá ser sancionado con una pena o medida sin que exista anterior al hecho, una ley que así lo prevea. Y del principio de legalidad procesal, que ningún agente fiscal podrá iniciar la acción penal pública sin que existan indicios suficientes de la comisión de un hecho punible. El Ministerio Público, sin lugar a duda, es un actor importante en la vigencia del Estado de Derecho, a partir de la aplicación de este principio de seguridad jurídica y a su vez a través de hacer vigentes siempre los principios de legalidad penal y de legalidad procesal penal. En cuanto al punto de mi percepción actual con relación al Ministerio Público, no puedo evitar remontarme al 22 de junio de 1999. Juraba como agente fiscal de delitos económicos y anticorrupción y pasé a formar parte del Ministerio Público. Cuando eso, no sé si recuerdan, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, estaba en el 4º piso del Palacio de Justicia y los agentes fiscales estábamos en el 5º piso. Es decir, la Corte Suprema de Justicia nos prestaba al Ministerio Público un lugar donde estar. A partir de ahí crece el Ministerio Público, yo crecí con él y llega a lo que es hoy. Fui 12 años agente fiscal de delitos económicos y como anécdota recuerdo al querido fiscal general de la época, el doctor Aníbal Cabrera Verón. Me fui a su despacho y le digo, doctor, tenemos muy pocos casos de delitos económicos. ¿Por qué no me pasaba a una unidad ordinaria donde hay mucha sobrecarga de trabajo? Me dijo, Rocío, no te apures, ya vendrán los casos. Ni te imaginas a cuánta gente poderosa vas a tener que investigar. Y acordate de mí, me dijo, vas a perder muchas amistades, vas a tener que reducir tu ámbito de concurrencia a reuniones, vas a recibir muchas presiones y depende de vos cómo vas a realizar tu labor. Todo aquello se cumplió. Fueron palabras que me marcaron a fuego durante 12 años de mi gestión fiscal. El Ministerio Público es una institución compleja, con sus características particulares, con sus debilidades a mejorar y con sus fortalezas a fomentar. Representa a la sociedad, a una sociedad cada día más dinámica y una sociedad que exige cada día más a los agentes fiscales. Para ello se necesita el compromiso genuino de los agentes fiscales para dar respuesta a esta sociedad. En cuanto a la autonomía funcional y presupuestaria, son fundamentales para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General del Estado. Somos conscientes de que nunca será suficiente un presupuesto para hacer frente a todas las necesidades de una institución. Pero por eso, en los roles que había mencionado el señor presidente, fui directora general de Migraciones, directora nacional de aduanas. En esos roles fui administradora de bienes públicos y de esa manera conozco un poco de la ejecución presupuestaria y del manejo. Fui ordenadora de gastos, tuve una responsabilidad personal y he salido de esos lugares sin ninguna mancha.
Entonces, debemos ver cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades y distribuirlos de acuerdo a las necesidades más urgentes. Y sobre todo, potenciar el principal recurso, el recurso humano. Sin ese, no hacemos nada. Los derechos fundamentales son patrimonio de la humanidad. Siendo el Ministerio Público representante de la sociedad, se debe presentar como su principal contralor. Las personas humanas están dotadas de dignidad y este debe ser el principal punto tenido en cuenta por todas las instituciones en sus labores diarias. Mi compromiso apuntará siempre a la disponibilidad de una institución al alcance de todos, sin ningún tipo de discriminación o menoscabo a la dignidad humana. Pido disculpas por la brevedad en estos temas puntuales puestos por el Consejo de la Magistratura, pero con las exposiciones magistrales de las 95 personas que me antecedieron, creo que ellos ya han agotado ampliamente lo que yo pueda aportar de nuevo. Quisiera ir directamente a las propuestas que, si soy fiscal general del Estado, llevaría a cabo. El Ministerio Público brinda un servicio, uno de los más importantes. Cuando uno va al Ministerio Público, cuando es afectado un bien jurídico individual o colectivo, y se espera una respuesta de esta institución. Entonces creo que, de ser fiscal general del Estado, en primer lugar realizaría una concientización sobre el rol del Ministerio Público en los funcionarios de la Fiscalía. Que todos entiendan y comprendan la importancia de la labor del Ministerio Público, que la Fiscalía representa a la sociedad y que cuando uno concurre al Ministerio Público para que se ejerza esa acción penal, generalmente lo hace en carácter de víctima y hoy la víctima es la gran olvidada del sistema. La víctima, y me consta personalmente, mi rol de abogada particular muchas veces es maltratada, ni siquiera es atendida por los agentes fiscales. Y parece que olvidamos que esa acción penal pública la estamos ejerciendo para darle una respuesta a esa víctima que fue vulnerada en su bien jurídico. Entonces, eso creo que es un punto importantísimo. Y también tener como punto fundamental y transversal no realizar la doble victimización en aquellos casos tan delicados que llegan a conocimiento del Ministerio Público. Luego me parece sumamente importante, cuando uno ingresa a una institución debe tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. Una a corto plazo sería reunirme con todas las áreas del Ministerio Público, fiscales adjuntos, agentes fiscales, funcionarios de todos los rangos, área administrativa, técnicos de la Fiscalía, peritos, médicos, psicólogos, informáticos. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo perciben ellos la institución? ¿Cuáles son las debilidades? ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué ellos pueden aportar como personas? Independientemente del presupuesto que tengamos, porque ese siempre va a ser un problema. ¿Y cuál es el compromiso de ellos para formar un equipo y dar una respuesta a la sociedad? Otro punto muy importante, trabajar arduamente por la unificación de criterios dentro del Ministerio Público. No es posible que hoy el profesional o la víctima dependa del criterio del fiscal para que su causa sea investigada o no. Eso no puede continuar de esa manera. Debe existir una unificación de criterios, una capacitación constante y una retroalimentación continua. Otro punto en cuanto a la unificación, y que esto nuevamente afecta a la víctima, porque todo siempre afecta a la víctima cuando no existe una unificación de criterios. El gran problema que hoy tenemos en cuanto a la acción penal en cuanto a la acción penal privada. Existen serios problemas que ameritan una reunión con los representantes de la Corte Suprema de Justicia a fin de unificar criterios interinstitucionales. Porque hoy, ¿qué ocurre? Uno tiene un caso de acción penal privada, va al Ministerio Público, ingresa al sistema, y como en los casos de acción penal privada solamente se tienen 6 meses para presentar, en todo caso, una querella autónoma, muchas veces pasa ese tiempo. Y algunos dicen, no, esto no se puede desestimar, otros dicen, no, yo no puedo aceptar como acción penal privada, esto es acción penal pública, y ahí la víctima pierde. Este es un punto realmente muy importante a ser resuelto por ambas instituciones. Cuentas claras y transparentes. Sin lugar a dudas, ningún administrador público tiene que tener miedo que lo auditen.
yo fui auditada en 2 administraciones que creo que son importantes. La Dirección Nacional de Aduanas con un presupuesto de más de 400.000 millones de guaraníes. La Dirección General de Migraciones con un presupuesto de 5 millones de dólares, más o menos 24.000 millones de guaraníes. No tuve miedo a que lo auditen, siendo estas instituciones sumamente delicadas. Debemos una explicación de qué hacemos con el dinero de los contribuyentes. Me viene a la memoria cuando era agente fiscal y yo le decía a la gente, bueno, ¿por qué a mí me perseguís? Me decía la gente. No, es que tu caso fue denunciado, pero todo el mundo hace. Entonces yo le decía a la gente, en realidad, el día que los administradores públicos se comporten con relación a los bienes que administran como si fuesen suyos, las cosas serán diferentes. Son bienes del Estado y que vienen de la contribución del impuesto que pagamos los contribuyentes. Entonces el contribuyente tiene que saber qué se hace con su dinero. Sin lugar a dudas, cuentas claras y transparentes. Otra situación que creo y la voy a implementar, el fiscal general del Estado debe ser un fiscal presente. La gente tiene que verle a su autoridad. Una fiscalía de puertas abiertas, con audiencias públicas en cada lugar donde exista una fiscalía, con presencia del agente fiscal adjunto de la zona y de los agentes fiscales. Que la gente se acerque, que diga, que la autoridad máxima conozca qué piensa la gente de su institución y si existen irregularidades, tomar nota y encaminarlas. Crear equipos de trabajo con los funcionarios a fin de poder, porque es una realidad, la sobrecarga de trabajo que tienen algunos agentes fiscales. Hay agentes fiscales que no tienen tiempo de estar en su despacho porque tienen que tener audiencias o juicios orales todo el tiempo y además por las distancias, o sea, la gente que está en Asunción no tiene mayores problemas, pero un fiscal de emboscada tiene que ir al juzgado de Cacupé, por no citar otros lugares lejanos que tiene que trasladarse muchísimo. Entonces, hacer un monitoreo de cómo están las fiscalías en cuanto a cantidad de causas, sobrecarga de trabajo, crear equipos de trabajo de apoyo a los agentes fiscales. Hay que depurar las fiscalías porque el no dar una respuesta es una forma en que la sociedad va perdiendo también la credibilidad en las instituciones. Hablamos de autonomía funcional del Ministerio Público. Pero ¿qué ocurre hoy? De acuerdo al Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia es la que decide si un fiscal continúa o no en la investigación de una causa. Yo no creo que a la inversa se llegue a dar alguna vez esa situación, que el fiscal general decida que un juez continúe en una causa. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? La práctica de la recusación es una herramienta que está en el Código Procesal Penal. Se resuelve generalmente de manera rápida dentro del Ministerio Público, pero como el Código Procesal Penal hoy permite recurrir o impugnar esta resolución del fiscal general del Estado ante la Corte Suprema de Justicia, ahí puede pasar muchísimo tiempo hasta que vuelva a ser confirmado el fiscal. ¿Cómo afecta esto a las investigaciones? Afecta muchísimo. Imagínense ustedes una causa compleja de 40, 50 biblioratos de información de delitos económicos, causas complejas de narcotráfico, trata de personas, donde el fiscal que realizó las primeras diligencias y tuvo la inmediatez sea cambiado y venga un nuevo fiscal que tenga que incorporar toda esa información a su bagaje de conocimientos para poder dar una respuesta. Es imposible, les digo por experiencia propia. Y en cuanto a porcentajes de confirmación de la Corte Suprema de Justicia a los casos, a las resoluciones de la Fiscalía General del Estado, yo creo que estas se dan en un 99%. Y no digo 100% porque hay un caso en que un fiscal fue separado y que es utilizado por los agentes fiscales para poder impugnar ante la Corte. Esa fiscal separada fui yo, en una causa donde había realizado unos allanamientos y antes siquiera que existan imputados ya me habían recusado. Una causa con alto contenido político en su época. Entonces fue, creo que el único caso que la Corte Suprema de Justicia separó a un agente fiscal de una investigación. Fortalecer las relaciones con otras instituciones. Cuando yo salí del Ministerio Público hace 6 años, cuando renuncié, ya hablábamos de esto. Esto es sumamente importante.
Si no existe una confianza, si no existe la confianza y el relacionamiento directo con otras instituciones del Estado, se hace sumamente difícil enfrentar el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas. Es muy difícil. Si no trabajamos todos juntos hacia un mismo objetivo, esto se hace sumamente difícil. Las denuncias ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este es un tema por demás sensible. Muchos agentes fiscales son denunciados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, muchas veces sin ningún tipo de motivo. Entonces, como fiscal general del Estado, me sentaría a hablar con los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados que estén en ese momento y decirles la importancia que tiene resolver las cuestiones que atañen a denuncias con relación a agentes del Ministerio Público para que estos puedan trabajar tranquilos. Y si existe mérito y motivo, pues que se tomen las determinaciones. Pero estoy convencida que estos procesos deben ser breves y sumarios para evitar cualquier tipo de malinterpretación. La corrupción interna existe. ¿Qué haría para poder paliarla? Revisar los mecanismos de control existentes actualmente, fortalecerlos, pero también algo muy importante, que exista la sensación de control. ¿A través de qué? Como fiscal general del Estado habilitaría una línea directa donde uno de forma responsable y de forma identificada pueda realizar sus denuncias, a las cuales el fiscal general del Estado hará un seguimiento personal, un monitoreo personal y entregará al equipo de trabajo para que éstas sean dilucidadas. Que el ciudadano sepa que no tiene que darle un solo guaraní al agente fiscal en ninguna localidad del país para que su caso sea atendido. El agente fiscal recibe un sueldo por hacer su trabajo y solamente ese sueldo. No debe cobrar ningún tipo de arancel por ningún tipo de diligencia. Eso no está reglamentado. Si bien en el ámbito del Poder Judicial existen diligencias reglamentadas para los funcionarios y jueces, eso no se da en el Ministerio Público. Una publicidad constante de este tipo de mensajes y, lógicamente, política de puertas abiertas ante las denuncias a investigar. Y esto requiere un compromiso de todos los agentes fiscales. Si queremos cambiar el Ministerio Público, eso debe ser así. Un punto transversal absolutamente todo, la capacitación. La capacitación hoy no puede llegar a los miles de funcionarios fiscales. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible. Los docentes del Ministerio Público, del Centro de Entrenamiento, son a su vez agentes fiscales, relatores, funcionarios, que tienen también su labor durante las mañanas. Entonces, estar en todo el país es imposible. Pero la capacitación hoy, con la tecnología que existe, es posible de manera virtual. Abogados se reciben de manera virtual, sin haber pisado la facultad. Entonces, perfectamente podemos hacer llegar esta capacitación, firmar convenios con otros países que estoy segura apoyarán este tipo de iniciativa, hacer una plataforma virtual, grabar las clases y que éstas lleguen a todos los funcionarios del país. Y luego realizar, sí, las evaluaciones de manera presencial, lo cual ya requiere mucho menos tiempo. Pero la formación, realizarla en forma virtual a fin de llegar a todos los funcionarios. El funcionario capacitado es un funcionario que va a rendir mucho más. Fortalecería las unidades técnicas. Otro problema existente hoy es que los peritos no dan abasto. Los peritos calígrafos, los peritos contables no dan abasto y esto es algo que hay que revisar a corto plazo. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la investigación, a las investigaciones. No tienen tiempo suficiente y por lo tanto no pueden dar una respuesta a todos los requerimientos de los agentes fiscales y de esta manera pueden quedar causas por el camino. Otro tema a considerar y ver la situación actual es de los depósitos de evidencias del Ministerio Público, cómo se encuentran estos, si son necesarios a nivel país reforzarlos. Y por último, si bien el Código no establece un plazo para tomar una decisión con relación al caso una vez que éste ha ingresado al Ministerio Público, más allá de
del tiempo establecido de la prescripción de la acción penal, sí es importante establecer plazos de acuerdo a la complejidad del caso. Ingresa el caso en enero del 2017, un hurto, un robo, se hacen las diligencias y no se puede tener por 3, 4 años abierta una causa de esa naturaleza. Si no hay más elementos, se toman las medidas o las salidas o el archivo. Hay que darle fin a las causas. Esa sería también una política a ser implementada. Doctora, le recuerdo que... Ya, estas son algunas acciones que creo son necesarias para poder fortalecer el Ministerio Público. Les agradezco por la paciencia. Muchas gracias, doctora Rocío Vallejos. Los señores miembros del tribunal que deseen hacer preguntas o consultas a la postulante. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctora. Buenos días, querido profesor. No son realmente preguntas, sino más bien para aclarar y hacer posible la extensión de su explicación. Usted enunció muchas propuestas. Sí. Pero por un efecto de lógica jurídica, las propuestas implican necesidades, sí, o situaciones no logradas. Y confronta una realidad que usted, en el eventual caso de llegar a la Fiscalía General del Estado, usted estaría manejando un presupuesto menos del 50%. Habló indudablemente de planes a corto, mediano y largo plazo. Y entre estas necesidades como propuesta, hay aspectos, ¿verdad?, de fortalecimiento, unidad técnica, sería laboratorio forense, llevar al interior del país. El ejemplo de las fiscalías barriales, no con ese nombre, pero sí en el interior del país también. Y todo eso y otros implican costos. ¿Cómo usted se manejaría? Porque usted sabe muy bien, porque estuvo en mi cátedra, de que los recursos no son elásticos. Así mismo. ¿Cómo se manejaría? Bueno, usted mismo volvió a mencionar lo que yo había dicho, querido profesor, los planes de acción a mediano y largo plazo. En ese sentido, usted sabe, profesor, mejor que yo, usted es experto, de que es el Congreso Nacional el que otorga los recursos al Ministerio Público. Haríamos en su momento una presentación de las necesidades y haríamos también en este sentido, profesor, una exposición a la ciudadanía de esas necesidades del Ministerio Público. Serán expuestas de forma pública, contando a la ciudadanía, bueno, esta es la situación del Ministerio Público. Nosotros estamos pidiendo más rubro en este ítem debido a que es necesario por esta y esta situación. Entonces, hacer una exposición pública y, lógicamente, una exposición ante los organismos de decisión a fin de poder obtener esos recursos. Y en el caso, como usted bien lo dice, los recursos no son elásticos y eventualmente no se concedan más recursos al Ministerio Público, ver los mecanismos, en todo caso, de colaboración que se puedan hacer, de ver cómo está funcionando, de poder optimizar lo que tenemos, profesor. Esa es una realidad. Hay que trabajar lo mejor posible con lo que se tiene. Si se obtiene más, bienvenido, y eso lo que tiene que entender la gente es que es para el bien de la sociedad, porque el Ministerio Público representa a la sociedad. Segunda pregunta, el hacinamiento carcelario. ¿A qué se debe según su criterio? Bueno, y a la actuación de la Fiscalía, de los jueces, del sistema. Yo creo que es el sistema, profesor, justamente hablando con unos agentes fiscales en estos días en el marco de clases de la Escuela Judicial, me manifestaban que en muchos casos el Ministerio Público solicita medidas alternativas, pero que son determinados jueces los que conceden la prisión preventiva. Hay casos que realmente no ameritan, que personas que no ameritan vayan a prisión. Sabemos, y ahí entra transversalmente el principio de legalidad del que hablábamos. El Código Procesal Penal, de manera clara, entre los principios de las medidas cautelares, en el artículo 234 establece que las medidas cautelares son de carácter excepcional, todas. Y para que medie la prisión preventiva, se debe explicar
exactamente que concurran todos los presupuestos establecidos para que una persona pueda ser privada de su libertad. Me toca también, querido profesor, ser un poco, desde consultorio jurídico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, ser abogada de los más necesitados. Realizamos la misma labor que los defensores públicos y en ese sentido estoy al tanto de cómo se producen. Hay casos, profesor, donde en realidad no se encuentran reunidos siquiera los presupuestos para que una persona esté imputada. Una persona es aprehendida en la famosa actitud sospechosa y entonces al verificar sus antecedentes se ve que esta persona tiene 3 o 4 antecedentes, entonces ya es aprehendida y es imputada y es enviada nuevamente a la prisión. Hay mucho que revisar, profesor. Tercera pregunta. El ámbito de los ilícitos tributarios tienden a cobrar cada vez más vigencia, digamos. Usted ha sido fiscal en el área económica y las leyes en materias de finanzas, de derecho tributario, de acuerdo al artículo 7º del Código Civil, priman en razón de la materia con sus efectos posteriores, aun siendo respecto a las leyes generales. Tenemos una ley penal que dice que aquellas ilicitudes autónomas estarían fuera del concepto de la prejudicialidad, cuando que ilicitudes de carácter autónomo pueden constituir la precondicionalidad del delito mayor. En el eventual caso de plantearse acciones de inconstitucionalidades por decisiones judiciales en ese aspecto, ¿cuál sería su postura? Bueno, doctor, usted, como bien usted lo dijo, existe hoy una normativa que declara que todos los ilícitos tributarios son prejudiciales y una normativa que claramente dice que los hechos autónomos no son prejudiciales. En ese caso tendríamos que hablar de una modificación de la ley para poder adherirme a su postura. Pero conforme al principio de legalidad, hoy la ley dice, son prejudiciales aquellos casos donde aún no exista en los casos de evasión de impuestos. Específicamente el artículo 3º de la ley que modifica la ley 125 dice, en los casos no se podrá ejercer la acción penal pública en aquellos casos de evasión de impuestos establecido en el artículo 261 sin que exista una resolución previa de la autoridad administrativa competente y que esté firme. ¿Qué significa eso? Que se hayan agotado todos los recursos, en su caso hasta la Corte Suprema de Justicia, para que quede firme. Hoy la normativa, ese artículo 3º, no permite declarar la prejudicialidad con relación a otro tipo de hechos autónomos. Última pregunta. Con respecto a su compromiso de los derechos humanos, en la estructura legal vigente no existe una concepción de excepción a la culpabilidad respecto a los derechos sociales en su ejercicio. Son tipificados en el ámbito penal como tipos penales. Otra cuestión que se viene. Y todo eso hay que revisarlo, doctor. ¿La legislación o la Constitución? Y todo. Y también siempre en concordancia con las convenciones internacionales a las cuales estamos adheridos, profesor. Hoy está fuertemente incorporado a las mallas curriculares el estudio del control de convencionalidad que muchas veces no tenemos en cuenta. A partir de eso, ver cómo está nuestra Constitución y cómo están nuestras leyes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Sosa Anturión. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Gracias. Buenos días, días, doctora. En un artículo que usted publicó, leí que el lavado de dinero es un tipo penal complejo. Sí. Sí. Y que lamentablemente goza de muy buena salud en nuestro país. Sí. Ahora, yo quisiera que usted me mencione cuáles son las etapas de ese proceso de lavado de dinero. Eso es un punto. Y además, si me puede mencionar por lo menos 5 hechos, ya que son muchos más, 5 hechos antijurídicos precedentes al lavado de dinero. ¿Cómo no?
Este es un tema muy importante, doctora, es un tema transversal. Doctora, que le interrumpa. Sí. Le pregunto porque todo el mundo mencionó el lavado de dinero, sí, pero no entró en el detalle. ¿Cómo no? Y una frase es la que quedó en mi memoria, sí, que los americanos dicen, hay que seguir al dinero. Sí. Así es. Bueno, en primer lugar hay que entender que cuando hablamos de lavado de dinero siempre hablamos que antes ocurrió un hecho ilícito del cual proviene ese dinero sucio. Por eso se habla de los hechos subyacentes o precedentes al lavado de dinero. En ese sentido podemos citar, entre los 5 que usted me pidió, las drogas, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, en donde entra cohecho pasivo agravado, soborno, prevaricato, lesión de confianza, estafa, usura y muchos otros, los derechos intelectuales, la venta de todos los productos ilícitos, violación a los derechos de autor, todo eso genera un dinero sucio que luego debe ser lavado. Es decir, el lavado de dinero no podemos hablar de lavado de dinero de manera independiente. Sí o sí tenemos que conectarlo con un hecho ilícito precedente. En ese sentido, es muy importante, doctora, mencionar que el lavado de dinero, aparte de la parte represiva, que sería de la que estamos hablando, tiene una etapa de prevención que nos afecta absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque todos utilizamos algún tipo de servicio bancario. En algún momento compramos un vehículo, en algún momento recurrimos a un escribano. Y todos estos son llamados sujetos obligados a prevenir que se utilice dicha actividad para lavar dinero. Un ejemplo, hoy uno se va para comprar un vehículo y lleva $12,000 en efectivo. Y la casa de venta de vehículos le va a preguntar cuál es el origen de su dinero. ¿Por qué le va a preguntar cuál es el origen de su dinero? Porque ellos son hoy sujetos obligados a prevenir que la adquisición de vehículos sea utilizada para lavar dinero. Con los escribanos si nos vamos con $50,000 en efectivo siempre, también nos van a preguntar, porque los escribanos también son sujetos obligados a prevenir que se lave dinero a través de la adquisición de propiedades. Y ni qué decir a nivel de las instituciones bancarias, bancos, cooperativas, financieras. Cuando tenemos una cuenta, nos van a llamar a preguntar el origen de nuestros fondos. ¿Por qué? Porque dentro del sistema financiero nosotros tenemos lo que se determina o que se denomina LOA. ¿Qué es el LOA? El límite autorizado, el límite operacional autorizado, hasta cuánto nosotros podemos gastar de acuerdo a los ingresos debidamente justificados. Si pasamos ese límite, surge una alerta en el sistema financiero y nos van a llamar a preguntar el origen de nuestro dinero. No sé si contesté toda su pregunta, doctora. Las etapas. Las etapas. Sí, las etapas son 3. La de la colocación, que es cuando el delincuente tiene el dinero en efectivo en la mano y es la más difícil. ¿Por qué? Porque hoy los mecanismos de control ya son mayores y colocar efectivo no es tan fácil. Hay que justificar. En segundo lugar, está la estratificación, donde ya existe una mezcla, ya existen algunas operaciones donde se va perdiendo el rastro de dinero. Y finalmente la etapa de la integración, donde es prácticamente imposible conocer el origen ilícito del dinero. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Gracias, profesor. Buen día. Buenos días, profesor. ¿Qué propuesta tendría para el caso de la protección a la víctima, procesalmente hablando? Porque existe una invasión, no solamente de la intimidad, del dolor de la víctima, en nombre de la información. Yo soy drástico, incluso crear una malla de oscuridad metálica, para que ahí no ingrese el tercero, que es ajeno a esa investigación. Sí. En nombre de la información pública y el interés público, se está violando interés. A la víctima le basta su dolor y su perjuicio. ¿Qué propuesta tendría para ese fortalecimiento? Así como usted mencionó, doctor, vemos muchas veces, y dentro de los casos de consultorio jurídico justamente, que son casos de hurto, de robo, donde la víctima solicita no estar presente en la audiencia preliminar para no encontrarse con la persona que le causó un trauma. Y muchas veces esto es respetado y otras veces la víctima está al lado. Totalmente identificada, como usted dice, con nombre, con apellido,
donde la persona que a lo mejor no le vio bien en el momento del ilícito ahora lo puede identificar perfectamente en su caso. Son medidas que hay que rever, si hay que hacer reformas legislativas son importantes, doctor. ¿Por qué? Porque esto, como usted dice, es volver a revictimizar. Hay gente que queda realmente traumada, depende de cada tipo de hecho y que no quiere encontrarse con aquel que le causó ese dolor. Merece un estudio profundo, ver cuáles son los modelos utilizados en otros países, ver si podemos trasladarlos, porque no siempre los modelos utilizados en otros países son trasladables, y de esa manera poder dar una respuesta a esa víctima que, como dije al inicio, es olvidada hoy en el sistema. Otra que hace alguna exposición que habíamos hecho, porque estamos en la misma función en la casa, la prisión preventiva. Sí. Una cosa es el argumento de hecho y otra cosa es el argumento de derecho. Inmensa cantidad de resoluciones sobre auto de prisión que toma como fundamento la lectura, la transcripción literal del código, que hay peligro de fuga, que hay peligro de obstrucción, que es el argumento de derecho. Sí. ¿Tendría algún resorte para que en la ausencia de tales explicaciones sobre el hecho, argumentos de hecho para concluir la aplicación del derecho, qué propuesta tendría para frenar esa suerte de facilismo de la resolución que tiene solamente la invocación del derecho, pero no la relación de hecho? Y, doctor, respetando el principio de legalidad, en realidad, y es lo que enseño en cada ámbito que me toca desempeñar la labor de docente, esa relación de hechos debe explicarse en el escrito. ¿Por qué? Porque al pedir la prisión preventiva, uno está cometiendo un hecho típico dentro de la estructura del hecho punible, pero está justificado por un permiso que está en el Código Procesal Penal, que dice, cuando se dan estos presupuestos, se puede pedir la prisión preventiva. Cometer un hecho típico, pero no antijurídico, es una causa de justificación establecida en el Código Procesal Penal para cometer un hecho típico. En la medida de que esa privación de libertad esté justificada, y como dice la Constitución Nacional, así como el Código Procesal Penal, todas las resoluciones de los jueces deben estar fundamentadas. Yo no puedo hacer una transcripción literal del artículo 242 y siguientes. El agente fiscal, desde el momento que solicita la prisión preventiva, debe fundamentarla y darle vida a cada uno de esos incisos del artículo 242. Y, lógicamente, eso se debe trasladar a la resolución judicial. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Sisto López Ríos. Buen día, doctor. Muy buenos días, doctor. Usted habló que uno de los problemas es la unificación de criterios. Sí, y que trabajaría justamente en unificar los criterios de la Fiscalía General. ¿Cómo realizaría en la práctica eso? Sí, doctor. Gracias por la pregunta. En primer lugar, revisar cuáles son los criterios existentes, cuáles son los instructivos existentes. A partir de ahí, ver cuáles son las necesidades. Como manifestaba, una de mis primeras acciones a corto plazo sería reunirme con los diferentes actores y determinar cuáles son los problemas que ellos detectan. Luego, conforme a lo que establecen las reglas y de acuerdo a lo que establece la ley, tratar de unificar y hacer una circularización por todos los medios posibles. Hoy, gracias a Dios, doctor, la tecnología nos permite llegar a todos lados. Ya no existen excusas para no tomar conocimiento de las decisiones y esto operativizar directamente a través de los fiscales adjuntos de cada área, que son los representantes del fiscal general. Entonces, esta es una labor que creo totalmente factible, realizable y es una de las medidas a corto plazo. Gracias a usted, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Sisto López Ríos. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctora Rocío. Muy buenos días. Sé de tu integridad, de tu formación, porque fuimos compañeros. La mejor egresada de la promoción 93 de la querida Facultad de Derecho 1, ahí también veo a nuestra amiga María Elodia. Rocío, lo que me zumba un poco es esa intención que tenés de ser fiscala general del Estado
y candidata a diputación por el Departamento Central. ¿Cómo se compatibilizaría esas intenciones que tenés, que me parece muy disímiles? Bueno, muchas gracias por la pregunta, apreciado Adrián. Cuando dejé de ser fiscal e ingresé al ámbito privado, reafirmé que mi vocación es la de servicio público. Soy una persona convencida que los cambios se producen a partir de que uno está en una posición de tomar decisiones y que los cambios dependen netamente de las cabezas. Me decidí en los últimos días a postularme para fiscal general del Estado. No lo iba a hacer, pero dije, yo creo que el sueño de todo fiscal es llegar a ser fiscal general del Estado. Y días después o semanas después me llega una propuesta de formar parte de un proyecto político con miras al Congreso Nacional. Entonces, en primer lugar, hice una evaluación legal. ¿Existe una incompatibilidad legal? No existe. Y en segundo lugar, también fijándome en los calendarios, tanto el calendario de decisión del Consejo de la Magistratura, que está teniendo un proceso transparente, planificado, y que me imagino en breve tendremos una terna, no coincide con el calendario electoral para el caso de un cargo a diputación, que es una precandidatura. Al no haber impedimento alguno, acepté también esa propuesta. Y por otro lado, apreciado doctor Adrián Salas, sabemos que los mecanismos de selección en uno u otro caso son diferentes. Uno es político, el otro decide la gente. Otra pregunta. En realidad que se discute mucho una acordada que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en la que se establecen sanciones para magistrados y abogados cuando se dan chicanas, cuando la misma ley establece los incidentes, excepciones, recusaciones, y finalmente se pasan la pelota. No, se extinguió una causa o prescribió una causa por culpa del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los abogados chicaneros. Y conforme a tu experiencia, haber estado en el Ministerio Público y en el ejercicio de la profesión, desde la Fiscalía General del Estado, a los efectos de evitar, por no decir erradicar, por lo menos reducir esas cargas de extinciones, prescripciones, y fundamentalmente que no se apliquen sanciones por una acordada en contraposición a la ley. ¿Tenés alguna propuesta, qué opinión tenés con relación a esa acordada o a esas cuestiones? Porque bien señalabas también de que el 99% de las recusaciones son confirmadas por la Corte al fiscal o a la fiscala que lleva adelante una causa, ¿verdad? Sí, así mismo es. Desde mi experiencia como agente fiscal, me ha tocado en una causa muy emblemática urgir de una manera reiterada a la Cámara y a la Corte Suprema de Justicia hasta que también la Corte establezca un plazo para que esa Cámara se expida en segunda instancia en ese caso que fue tan sonado. Hay situaciones, doctor Adrián Salas, que escapan muchas veces, y yo creo que ahí es el momento de sentarse en las cabezas de las instituciones, ministros de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general del Estado, y ver qué justicia queremos. La ciudadanía está reclamando justicia, y como bien lo mencionás, muchas causas se extinguen o se quedan por el camino. Entonces, ver realmente quiénes son los actores que están propiciando eso. El Ministerio Público no puede tardar medio minuto en presentar un requerimiento fiscal. Tiene que cumplir sí o sí los plazos cuando está dentro de un proceso, porque si no, existen consecuencias severas. Pero sin embargo, debemos analizar dónde está esa dilación. Desde mi experiencia, muchos casos, si realmente se extinguieron, muchos casos quedaron sin ninguna respuesta por la gran cantidad de recursos interpuestos por las defensas. Pero en todo caso habría que hacer una revisión del Código Procesal Penal en cuanto a los incidentes o las apelaciones o hasta cuántas se pueden presentar, porque en realidad eso hace también al derecho a la defensa. Entonces, en cuanto a esa acordada, existe lógicamente mucho malestar en cuanto a los
los que están, los abogados que ejercen la profesión o ejercemos la profesión, en el sentido que existen y son herramientas que están en el código y no existe en la ley una prohibición de la utilización de las mismas. En todo caso, debería ser una respuesta inmediata, como ponía el caso de las recusaciones, establecer plazos brevísimos, sumarios, y que la decisión quede en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, y que ahí se acabe. Entonces eso va a desalentar también ese tipo de acciones. Gracias, doctora Diana Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Usted habló de los depósitos de evidencias. Sí. Pero no se explayó con respecto a ese tema, entonces... Sí, porque ya me sacaron la tarjeta roja. Sí, pero justamente por ello, doctora, quería yo que usted amplíe ese tema, porque resulta que en este foro se habló mucho con respecto a que la Fiscalía General del Estado tiene casi 5 locales propios y después una cantidad de locales de alquileres que son casas venidas a ser acondicionados como oficinas, pero que realmente tanto los profesionales del foro como los propios agentes fiscales dicen que no reúnen los requisitos como para la atención efectiva a las víctimas, ni tampoco como local de trabajo propiamente dicho. Dentro de esta esfera de infraestructura física, sí, también tenemos los depósitos de evidencia, sí, las cadenas de custodia, que eventualmente en muchos casos se denuncian que de repente desaparecen evidencia y se pierde el caso por no tenerlas. Sí. ¿Qué se haría con todos esos depósitos de evidencias e incluso como medios de que la Fiscalía pueda rematarlos eventualmente si es que ya no hay? ¿Qué idea usted tiene respecto de este tema, doctora? Bueno, es un tema complejo que en primer lugar, como todos los demás, hay que ver cuál es la situación actual. Sí existe una necesidad, como usted lo manifestó y lo manifestaron creo que varios postulantes en cuanto a la infraestructura, ver cuál es la situación actual, ver, porque muchas evidencias también están en las fiscalías. Hay un protocolo, ya cuando yo estaba en el Ministerio Público había un protocolo de tratamiento de las evidencias, pero dónde guardar las evidencias a veces se hace difícil. Si uno está en una fiscalía en el departamento de San Pedro, de repente traerlas hasta los depósitos del Ministerio Público de Asunción se hace complicado, y muchas veces también las comisarías son depositarias de sobre todo tema de vehículos, donde se produce un deterioro muchas veces también con responsabilidad que puede recaer finalmente en los agentes fiscales. Como un poco enlazando con lo que decía el profesor, las necesidades son muchas, hay que ver cuál es el presupuesto en todo caso para adquirir o en su caso alquilar o acondicionar lugares de depósitos zonales de tal manera a dar una respuesta a esa situación. Muchas gracias, doctor Carlos Raúl Cabrera. Tiene la palabra el doctor Cristian Daniel Criscovich. Gracias, presidente. Profesora, una pregunta vinculada también a la tarjeta roja, porque no pudiste explayarte. En cuanto a, hablaste de trabajar arduamente por la unificación de criterios, sí, en la Fiscalía. Eso es algo que se viene hablando también en este foro, en estas audiencias. Pero ¿cómo compaginar con esta autonomía de criterio que le da el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público a cada fiscal? Sí, yo conozco situaciones actuales, doctor, especialmente en los casos de estafa, en las situaciones donde se presentan cheques. Entonces, sé que algunas fiscalías directamente, no, cheque no es estafa, otras fiscalías te dicen sí, cheque es estafa. Existen otras situaciones, dicen no, si es estafa solamente si es un cheque con cuenta cancelada y que la cuenta cancelada haya sido cancelada antes de la realización de la acción. En cuanto a los cheques, uno no puede establecer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas que mencioné puede ser una estafa como puede no ser una estafa. En todo caso, hay que hacer un análisis minucioso también de que el Ministerio Público no se convierta en una agencia de cobranza. Y ahí entra mucho la ética y los valores de los profesionales del foro, que ante una cuestión netamente civil dicen no, vamos a meter como una denuncia penal porque se cobra más rápido. Entonces, poniendo ese ejemplo específico, doctor, y en cuanto al principio de legalidad,
dice el Ministerio Público debe ejercer la acción penal pública, y si de acuerdo a los hechos descriptos en la denuncia se avisora que existe una declaración que podría ser falsa, que ha inducido a un error a una persona a disponer de su patrimonio a través de un cheque, entonces creo que eso amerita una investigación fiscal. No podemos decir en estos casos sí, en estos casos no, sin antes investigar, si es que de la denuncia surgieren esas circunstancias. Muchas gracias, doctor Riscovic. Una pregunta yo quisiera hacerle, doctora. Sí, doctor. Vinculado al principio de objetividad en la Fiscalía. Se menciona, y se mencionaron aquí, que normalmente las estadísticas presentadas por los distintos fiscales refieren más bien a condenas que han sido obtenidas en las causas, no así a cuántas causas han sido sobreseídas o sea, está provisionalmente o en forma definitiva. Y hasta pareciera ser, y quiero quitarme esta duda con la consulta, pareciera ser que tienen hasta un instructivo en la que se menciona que una vez acusado, sí o sí ellos tienen que llegar a una condena. Y ante esa situación, la consulta es, ¿cuál sería, digamos, la forma en que usted podría, habiendo conocido el Ministerio Público desde adentro, la forma en que podría cambiar esta forma de actuar o de pensar de los distintos agentes fiscales, una, y otra, si es así tal cual, si la consulta es, si una vez acusado ya no pueden más llegar a finalizar el juicio sin otra salida que la condena? No, en realidad, doctor, yendo a lo que establece el Código Procesal Penal, existen salidas alternativas que pueden darse hasta el momento de la audiencia preliminar. En ese sentido, existen situaciones en que por una estrategia de la defensa o eventualmente por una desidia de la defensa no se acercó al Ministerio Público para dar una salida procesal y llega la fecha fijada por el juez y el fiscal tiene que presentar un requerimiento conclusivo. Como para salidas procesales como la suspensión condicional del procedimiento o el procedimiento abreviado se requieren la admisión de los hechos por parte del imputado, eso debe darse a partir de una iniciativa del defensor. El fiscal le llega la fecha, el defensor no apareció en toda la etapa preparatoria y acusa. No existe ningún impedimento legal y vuelvo a la importancia del principio de legalidad. La ley no prohíbe que una persona acusada pueda ser beneficiada en la audiencia preliminar con una suspensión condicional del procedimiento, con una conciliación o con un procedimiento abreviado, que son algunas de las salidas alternativas. Es más, doctor, casos en los que yo he participado como profesional en el área privada se han dado esas circunstancias. El fiscal acusó y luego, al momento de la audiencia preliminar, se dan situaciones que permiten consensuar una salida procesal y evitar de esta manera el recargo excesivo de trabajo que tienen los agentes fiscales, así como los tribunales de sentencia. Yo entiendo que lo que me está explicando, doctora, es un tecnicismo previsto dentro de la ley para los agentes fiscales. ¿Para todos? Sí, para todos también. La pregunta mía no iba por ahí, por eso nomás quiero formularla nuevamente. Es desde el punto de vista, el fiscal es representante de la sociedad. Sí. Y parte de la sociedad también es el procesado. Así es. Y normalmente para el fiscal, no quiero pensar que usted está hablando como fiscal ya ahora, la salida procesal para el fiscal es una forma de cerrar el caso. Para el procesado es reconocer un hecho muchas veces que es un remedio procesal, pero no sucedió el hecho, pero para él es una salida. Y el abogado le dice, reconocete que te conviene reconocer. Y yo no hice, sí, pero no vas a tener antecedentes.
y el hecho no existió nunca, pero uno termina reconociendo y no tiene antecedentes y no se puede demostrar. Entonces queda el estigma social, personal y atentatorio contra los derechos humanos, pero es una salida procesal, técnica. Entonces, al fiscal le conviene porque cierra una causa. Al procesado, que también tiene que tener un representante, que es su representante, el fiscal no se siente representado. Así mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar ese pensamiento rígido y cerrado del fiscal, que también tiene que considerar que a esta persona no se le pudo demostrar, sin embargo él quiere cerrar el caso y le dice, reconozca el hecho y acá le ponemos una multa y esto, usted nunca apareció por la fiscalía, no aparece antecedente, pero mi estigma social queda? Y hemos escuchado situaciones en las cuales a uno le acusan, usted reconoció, usted dijo tal cosa, nunca se borra eso. Sí, es así mismo, doctor, es una grave falencia del sistema, es una situación que expongo frecuentemente en mis cátedras, y en realidad eso pasa por el control, doctor, y pasa por una responsabilidad no solamente personal del Ministerio Público, porque si la Fiscalía está presentando una acusación sin que se reúnan los elementos o todos los elementos de la estructura del hecho punible, eso implica un mal desempeño de funciones. Yo no le puedo acusar a una persona con relación a la cual no tengo los elementos que establece el tipo penal. Y ahí hay una gran responsabilidad compartida entre el agente fiscal, entre el abogado defensor, donde, como muchas veces digo, o no conocen, en ese caso también es una responsabilidad muy importante, o como usted dice, hay que cerrar el caso y entonces se acaba el caso y ya todos a su casa. Pero ¿quién queda con el estigma? Porque si es un criterio de oportunidad, eso de todas maneras queda en el sistema judicial. El control de ambas partes, y eso pasa mucho por la capacitación también, doctor. La capacitación es transversal. Conocer cuáles son los elementos objetivos y subjetivos de un tipo penal para poder realizar un análisis adecuado, porque si yo no conozco el derecho penal de fondo, no voy a aplicar correctamente el derecho penal de forma, porque para aplicar las salidas procesales, o en su caso acusar o sobreseer o desestimar, yo tengo que conocer los elementos de la estructura del hecho punible como agente fiscal. No sé si... Gracias, doctora. Ya. Bueno, gracias. Con esto concluimos las preguntas y su participación en la audiencia pública. Si usted desea agregar algo, doctora, que no le consultamos y que usted considere importante, puede hacerlo ahora solicitándole brevedad para dicho efecto. Nada más que agradecer, señor presidente, señores miembros del Consejo, honorables miembros del Tribunal de Honor, por darme esta oportunidad de exponer algunos puntos que para quien sea electo el mejor puedan ser tenidos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy gentil de su parte.